¿Qué tal de nuevo a todos, apreciados alumnos? Espero que en estos momentos estén muy bien, que tengan todas las energías recargadas para abordar el siguiente tema. Este tema es un poco más corto, es un poco más práctico y la idea es que tengan el conocimiento de que a través de la base de datos también podemos hacer informes. ¿Listo? Nuestro tema entonces se va a tratar es acerca de los informes. Entonces, para ello voy a hacer uso como lo hemos tratado en este curso, es trabajar con esa misma base de datos y ahora sí tratar el siguiente tema. Entonces, habíamos quedado en última consulta que habíamos creado una consulta utilizando dos tablas y simplemente seleccionando unos campos muy puntuales de ellos. Entonces, voy a cerrar aquí esta consulta y ya sabe que por favor cuando ustedes van a realizar o van a verificar una consulta simplemente es darle doble clic sobre ella y volverla a ver. Entonces, lo interesante de las consultas también, algo muy puntual, lo que se me olvidó decirles, es que en las consultas, cada vez que yo haga, digamos aquí, cada vez que yo registre una información aquí, hago un cambio en la tabla, automáticamente en la consulta también se actualiza la información. Entonces, para que lo tenga en cuenta. ¿Sí? Cada vez que yo anexe información en la tabla, cada vez que yo cree información, automáticamente cuando genere la consulta, se van a actualizar esos datos. ¿Listo? Entonces voy a cerrar aquí, cerrar estas dos tablas. Listo. Entonces, de la misma manera, ¿qué vamos a verificar? Entonces, lo que es la parte de los informes. Pero, bueno, ¿qué realmente son los informes o para qué les sirven los informes? Entonces, los informes sirven para mostrar información de las tablas a través de una presentación preliminar o en pantalla. O en pantalla o digamos en vista de impresión. ¿Sí? En algún momento dado usted tiene información, digamos, en las tablas, ha modificado, ha creado, ha hecho una infinidad de cosas con las tablas. Entonces, los informes que nos remite o qué es el caso particular de un informe es que por lo menos ustedes en su empresa, en su negocio, de pronto quieren crear un informe, digamos, de los artículos, de los productos, de los libros, en este caso, o de los usuarios quiere imprimir un listado, por lo menos el coordinador, el jefe o el dueño de la empresa o ese coordinador de un área específica, le pide que genere un informe sobre algún tipo de información. Entonces, esto es muy práctico, porque a la hora también incluso de, digamos, de seleccionar o de presentar los informes, yo también puedo imprimir esa información. Por eso aquí es que aquí le coloqué pues, una presentación preliminar o vista de impresión, porque yo también puedo a través de una impresora, a través de, digamos, de un dispositivo de salida que es una impresora, imprimir esa información y la puedo tener a la mano. Eso es muy práctico también a la hora de manipular las bases de datos en Access. Entonces, esto es a nivel general. Vamos a mirar entonces cómo generamos informes. Ya lo podemos hacer en varias tablas. Vamos a verificar. Entonces, primero que todo debemos de ir a la ficha que es crear. Recuerden que aquí encontramos todo lo que hemos hecho durante el curso. Las tablas, las consultas, los formularios, ahora también los informes. ¿Listo? ¿Dónde encontramos? Entonces, aquí encontramos un grupo que es de informes aquí. Y aquí precisamente que tenemos las diferentes opciones que es un informe, diseño, si yo quiero diseñar específicamente y darle una estructura diferente a ese informe, un informe en blanco también donde yo puedo manifestar, digamos, en el documento los campos que quiero agregar y también la información que yo requiero para cada tabla. ¿Listo?
Entonces, en este caso es muy puntual y sencillo, no vamos a detenernos digamos, eh, digamos, en cosas muy puntuales y darle vueltas a un asunto, sino la idea es que saber cómo funciona y cómo se presenta en el panel de objetos. ¿Listo? En este caso dado, lo voy a decir aquí, entonces le voy a decir, bueno, en nuestro primer caso, que es la primera tabla que siempre nosotros creamos, voy a decirle aquí que es en la tabla de empleados. Y voy a decirle aquí clic en informe. ¿Listo? Listo. Entonces fíjese que aquí automáticamente como en su momento, recuerden que por lo menos en los formularios, que habíamos hecho formularios rápidos, aquí nos presenta también esta vista de informe, ¿vale? Pero también lo que debemos de tener en cuenta es que un informe también nos presenta en detalle diferentes perspectivas o diferentes vistas. ¿Cómo o cuáles vistas son las que voy a ver? Entonces, lo mismo aquí, recuerde que también con las consultas se activaba una vista de diseño. ¿Listo? Y voy a darle aquí en ver, aquí al lado izquierdo de nuestra herramienta. Y voy a decirle aquí, digamos, vamos a mirar cada una de ellas. Voy a decirle aquí vista de informes. Es ya como se presenta el informe. Voy a darle aquí vista preliminar. La vista preliminar es la vista de impresión. Recuerden es que, digamos, en esta vista vamos a verificar cómo es que se está viendo nuestro informe, cómo se nos presentan los datos, si efectivamente está bien la información para poderla después mandarla a imprimir a nuestro dispositivo, a una impresora que ustedes tengan conectada en sus equipos. Fíjese que aquí incluso me aparece una opción que es de imprimir. Si yo le doy a imprimir, automáticamente él me mostrará la impresora, dónde lo voy a configurar, etcétera. ¿Listo? Entonces, esta sería la vista. Voy a darle aquí cerrar. Entonces, en esta vista le voy a dar aquí cerrar vista de impresión para que me deje manipular las demás vistas. Ahora voy a darle clic aquí donde dice eh, vista de presentación. Listo, recuerden que aquí en la vista de presentación es como podemos también cómo se va a ver antes de imprimir ese informe. Y también aquí le voy a dar clic en vista de diseño. ¿Listo? Bueno, voy a darle clic aquí entonces en guardar. Listo, primero que todo entonces para que quede una vez guardado como hicimos con todos los objetos de Access, voy a darle aquí en la parte superior, darle guardar o si no con las teclas de acceso rápido Control G también pueden guardar. ¿Listo? Y Control G, guardar. Y ahora entonces le voy a colocar entonces aquí informe. Le voy a colocar aquí informe guión bajo, perdón, informe guión bajo empleados. ¿Listo? Informe de empleados y le voy a dar guardar. ¿Listo? Cuando yo creé en la vista rápida el informe, fíjese que aquí no se presentaba. Entonces, verifiquen que aquí el informe se generó automáticamente en el panel de objetos. Recuerde que por favor está aquí por lo menos en cada grupo, por cada objeto, entonces él me muestra cada uno de ellos. Fíjese que formularios, entonces tenemos tablas, consultas, formularios y lo último que son los informes. Recuerden que para cada uno de los objetos se presentan de una forma diferente. Access automáticamente le anexa o como quien dice muestra un icono que lo diferencia de los demás para que también lo tengan en cuenta. Bueno, entonces esta sería la primera parte. Ahora fíjese que aquí lo vimos o incluso diseño en la vista diseño. Bueno, entonces, les decía, en la vista de diseño nosotros podemos modificar la información de los campos, o por lo menos en algún momento dado nos quedó corrido el campo hacia un lado, nos quedó hacia el otro, entonces simplemente aquí lo que hago es seleccionarlos, por lo menos aquí, y lo podemos ampliar. Fíjense que podemos ampliarlo, listo, dándole clic en la flechita sobre el campo, lo que es apellidos, también aquí lo puedo ampliar, hacia arriba, hacia abajo, lo puedo ampliar, listo. Recuerde también que cada informe, por lo menos al igual como los demás objetos, tienen algunas partes muy esenciales. Entonces, ¿cuáles son de ellas? O sea, ¿cuál es la estructura de un informe? Entonces, la primera parte es en la
en la sección superior donde dice encabezado del informe. ¿Listo? La segunda parte que es en la parte inferior aquí dice por lo menos encabezado del informe. Aquí dice también es el detalle que es en la parte central. ¿Listo? Y también tenemos aquí un pie de página y el pie del informe. ¿Listo? Estas son las partes que constituyen un informe. Entonces el encabezado aquí del informe, aquí aparece también algo que es el encabezado de la página, encabezado del informe, encabezado de la página. El detalle es, por favor, en el detalle es donde se muestran todos los campos o toda la información que requeremos que se muestre. Sí, de cada uno de los campos, y el pie de página es el pie de página de que constituye la información del informe, de, digamos, espacios que es donde yo puedo agregar otra información adicional, y en la parte inferior es el pie del informe. ¿Listo? Entonces es para que tengamos en cuenta también cómo es qué estructura tiene. Entonces cada vez que yo vaya a ver el informe, yo le puedo dar aquí entonces vista del informe. Esta es la forma como ya quedó esta información. Otra cosa que hay que tener en cuenta, fíjese que el informe automáticamente él me muestra en la fecha, por lo menos cuándo fue que se creó ese informe e incluso la fecha, o sea, él lo dispone automáticamente. En un caso dado, digamos, si yo quiero modificar o agregarles otras cosas que aparezcan en el informe, lo puedo hacer desde allí, modificarlo en la vista de diseño. Otra cosa también importante es que en la parte inferior se muestra lo que es en la página, que es, o sea, dependiendo si cuántas páginas va a tener. En nuestro caso, pues tenemos muy poca información y siempre en cada informe nos va a mostrar una sola página, pero a medida de que de pronto se intensifique o se agrande la base de datos con la información y registros que tenemos, entonces aquí ya nos va a mostrar página 2, página 3, dependiendo de la información que tengamos. ¿Listo? Entonces esto sería esta partecita acá. Esto sería como la esencia, lo muy puntual que necesitamos de un informe. Entonces vamos a cerrar aquí para explicar una siguiente instancia. Me dice aquí que si quiero guardar los cambios, le digo que sí, efectivamente los voy a guardar. ¿Listo? Entonces voy a mirar aquí en libros. Voy a mirar aquí entonces en libros, fíjese que la información es bastante extensa. Voy a crear entonces precisamente un informe para los libros, a ver cómo se manifiesta y cómo lo podemos manipular. Entonces voy a decirle aquí crear y voy a decirle entonces, recuerden aquí donde aparece el grupo de informes y voy a decirle aquí asistente para informes. ¿Listo? Lo voy a dar de esta manera. ¿Listo? Asistente para informes. Entonces recuerde como cada asistente nos va a mostrar es qué tipo de informe voy a hacer. Si es un informe, fíjese que aquí ya nos muestra que el informe lo puedo hacer también a una tabla específica o a una consulta. Fíjese que como ya tengo consultas aquí, él ya me muestra de una vez la información de cada una de ellas. A quién, si yo voy a hacer sobre esa consulta, me genera un informe, pero sobre esa consulta. Y aquí en el caso contrario, en la parte superior, un informe con la información de esas tablas, pero referente a la tabla. ¿Listo? Entonces, voy a decirle aquí la tabla libros. Voy simplemente a pasar la información. Entonces, ¿qué campos disponibles? Voy a decirle que sea, digamos, solamente el nombre. Voy a decirle editorial. Voy a decirle aquí el género. Bueno, sí, voy a decirle género. eh, país de autor y le voy a decir entonces precio solamente. Voy a dejar solamente esos campos. Recuerde que en este asistente yo voy a seleccionar lo que yo requiera de mi informe. Voy a decirle siguiente. ¿Listo? Ahora desea aquí lo siguiente. Fíjese que esta siguiente parte ya es algo diferente a lo que nos remitió en nosotros objetos. Me dice aquí que si desea agregar algún nivel de agrupamiento. ¿Listo? Entonces él me dice es que de cierta manera me presente el informe, pero él me agrupe de acuerdo por esa sección, o sea, por el campo. Si yo lo quiero por la editorial, entonces él lo que hace es me discrimina y me filtra cuántos hay de esa editorial, cuántos hay de la siguiente editorial y así sucesivamente. ¿Listo?
En este caso dado, pues yo voy a decirle entonces que sea voy a decirle entonces aquí por editorial, a ver cómo me muestra esa información. ¿Listo? Le voy a darle entonces siguiente. En esta opción lo que hace es que me especifica o me muestra es qué tipo de información, cómo lo voy a presentar, si es de forma ascendente y por cuáles campos. O sea, dependiendo si yo elija el campo, entonces me lo va a mostrar de manera ascendente o descendente por el campo que yo requiera. O sea, lo que hace es escoger ese campo y luego filtrarlo de acuerdo a ese criterio. Lo voy a dejar aquí. Eso es para, digamos, cuestiones más avanzadas, más adelante que podamos ver en otro, con más tiempo y en más espacio. ¿Listo? Voy a decirle siguiente. ¿Listo? Y aquí es la forma. La forma es cómo se va a presentar mi informe. El informe, fíjese que la distribución, como decíamos en un formulario, es si va a ser el tipo de distribución. ¿Qué distribución vamos a tener? En pasos, en bloque o en esquema. Fíjese que aquí, de cierta manera, él nos muestra en la imagen como algo específico, cómo se va a mostrar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, si quiere, voy a decirle aquí, digamos, en pasos, voy a dejarlo así. Y le voy a decir que la orientación aquí va a ser en forma vertical. Por favor, fíjese que vertical quiere decir es cómo se va a ver en la hoja, ¿ya? Porque yo también le podría decir de forma horizontal. Entonces, al decirle forma horizontal, también se va a cambiar la estructura, cómo se van a ver los datos en la hoja. ¿Listo? Ahora, otra cosa muy puntual es decirle aquí, por favor, tener en cuenta, decir ajustar el ancho del campo de forma que quepan todos los campos en una página. O sea, quiere decir que al activar esta opción de aquí, él lo que hace es que él trata, de cierta manera, dependiendo de la información que tenga, ajustarlo a esa misma página. ¿Listo? Él trata de ajustarlo y ubicarlo todos los campos. Pues de cierta manera, dependiendo de la información que yo vaya a mostrar, él me va de pronto a superponer o de pronto colocar unos campos encima de otros, pero eso es lo que vamos a ver ahorita o más adelante a ver cómo se presentó el informe. ¿Listo? Entonces voy a decirle aquí ajustar campos, le voy a decir que de forma vertical, le voy a decir siguiente. ¿Listo? Y aquí entonces le voy a dar clic o voy a cambiarle el nombre, me dice cuál es el título, entonces le digo que sea informe de libros. ¿Listo? Informe de libros y le voy a dar clic en finalizar. ¿Listo? Entonces, efectivamente vemos, fíjense qué tan práctico, qué tan puntual me queda lo que es la parte de un informe. Fíjese que como yo le dije a él que me los agrupara por editorial, entonces lo que tomó fue directamente, que fue Alfa Omega, cuáles libros eran por esa editorial, ¿sí? Me dice cuáles son de Alfa Omega y él me muestra automáticamente cada uno de los libros referentes a ello. ¿Listo? Fíjense que aquí yo tengo otra editorial que sea Difusora Larousse y él me lo colocó de esta forma y también él lo que hace me distribuyó la información. Entonces, dicho cuando él lo agrupe, entonces es lo que hace, me crea el informe y filtra por ese nivel de agrupamiento. Listo, entonces esta es la información práctica. Si quiere, incluso yo sí le puedo dar aquí imprimir también. O incluso aquí en el tamaño. Fíjese que aquí vamos a verificar que el tamaño, entonces fíjese que aquí le dice si es tamaño carta, también lo puedo decir, si es tamaño carta, si es oficio, si es AK4, si es oficio o carta, oficio, y depende del tamaño que yo requiera. ¿Listo? Yo también le puedo decir aquí o darle la opción que es por lo menos yo lo imprimí en vista vertical y yo lo puedo cambiar a horizontal. Entonces le puedo decir también que sea en vista horizontal. ¿Listo? Entonces él ya me muestra la información también aquí. Voy a darle aquí configurar página. También yo en un caso dado puedo aquí configurar las opciones, darle la información, qué tipo de página va a ser. Todo esto lo puedo hacer aquí igual como si yo tuviese una presentación. E incluso si lo quiero en 2 páginas o en más páginas. ¿Listo?
Entonces yo lo puedo hacer de esa forma. Voy a darle clic aquí, entonces lo mismo como en una consulta, como lo hicimos con una consulta, voy a darle aquí vista previa, entonces cerrar vista previa. ¿Listo? Y entonces de esta forma, fíjese que yo puedo ya manipular y esta es la forma de mostrar información de cada una de las tablas que yo requiera en mi informe. ¿Listo? Entonces, esto fue algo, una abrebocas simplemente de lo que era la parte de lo que son los informes. Incluso yo puedo agregar otro informe. Yo puedo decirle entonces que es de la tabla de usuarios. Voy a crear otro informe de la misma manera. Le digo crear. Yo le digo aquí entonces asistente para informes. ¿Listo? Yo le digo entonces de la tabla usuarios. Yo le digo solamente que me deje el código, nombre, apellidos y solamente me deje, digamos, en un caso dado aquí que el código de ingreso, porque yo necesito verificar ese informe, el código del ingreso. Le digo siguiente. Le digo nivel de agrupamiento, entonces le digo que sea siguiente. ¿Listo? No le voy a dejar aquí no le voy a dejar aquí en este caso ningún ordenamiento. Le digo siguiente. Lo voy a dejar entonces de cierta manera aquí en justificado, bueno, en forma tabular, lo voy a dejar aquí. Y le voy a decir en este caso que va a ser de forma horizontal. ¿Listo? Le digo siguiente. Aquí entonces voy a decirle que va a ser informe de usuarios. Informe usuarios. Y le doy entonces en finalizar. Ya saben que es la vista del informe, finalizar. Y ya él me presenta la información de eso. ¿Listo? Entonces, en este caso ya quedaría el tema ya resuelto de los informes. Le digo aquí clic en cerrar. ¿Listo? Entonces, aquí ya me quedaría el tema de lo que es el informe. Yo lo puedo hacer por cualquier tabla de la misma forma. Entonces, hasta aquí dejamos el tema de los informes. Muchas gracias por su atención y por tomar apuntes. Gracias y nos vemos en una próxima ocasión.